En esta mañana continuamos estudiando el Evangelio escrito por Juan, vivido por Jesús, y continuamos en esta mañana entendiendo la riqueza espiritual que Dios dejó sobre la faz de la tierra para que todos nosotros como hijos y como pertenecientes al reino de los cielos debemos vivir. El tema de hoy le colocamos el título del pan vivo que descendió del cielo. Hoy debemos pedirle a Dios porque el Señor use la vida de Wilmer Comprés en las Américas, que la gloria de Dios sea manifestada de una forma sobrenatural, al igual que pedimos para que sea manifestado en este lugar. El pan vivo que desciende del cielo. Venimos hablando acerca de la respuesta de Jesús hace algunas semanas. El pan de vida, el pan que vino. Hoy hablamos del pan que descendió del cielo como respuesta a cada una de nuestras necesidades. Jesús vino porque, hay dos episodios que tenemos que mirarlos con mucha claridad. Jesús vino así como cuando llegó Moisés. Moisés llegó después de 430 años de esclavitud del pueblo egipcio, del pueblo hebreo en Egipto. Jesús viene después de 400 años de silencio entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Jesús viene como respuesta de Dios al mundo que está consumido en el pecado. Cuando hablamos de la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, hablamos de una esclavitud. Y hablamos de que el pueblo llevaba muchos años siendo esclavo, 430 años. Cuando viene Jesús, encuentra un mundo también esclavizado, de una manera diferente, pero esclavizado. Encuentra un mundo esclavizado en el pecado, un mundo que está esclavo de el cómo se ha dejado entrar en la iglesia y se ha dejado permear la iglesia por el pecado y por la maldad. Y Él viene a liberar a todos los creyentes y viene a establecer un nuevo pacto y viene a establecer un reino que está formado por judíos y por gentiles, que se llama iglesia, que es a lo que usted y yo pertenecemos. Usted es la iglesia del Señor. El Espíritu Santo vive en su vida, en su corazón, y usted debe mostrar permanentemente a ese Espíritu de Dios que mora en el corazón y que está haciendo cosas maravillosas para que todos podamos ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. El ser humano hoy es esclavizado por el pecado, cosa que no pudo entender el sumo sacerdote Caifás en esa época, Anás su suegro y todo el Sanedrín, cuando Jesús les dijo que ellos eran esclavos. Y ellos dijeron que si acaso tenían cadenas, que ellos no eran esclavos, nunca habían sido esclavos. Y Jesús en pocas palabras les demuestra lo que nos ha demostrado a usted y a mí, que somos esclavos no de cadenas, que somos esclavos no de trabajo forzado, sino que somos esclavos del pecado que domina nuestro corazón, que somos esclavos de algo que no queremos hacer pero terminamos haciendo, y eso es lo que se llama pecado y maldad. Y en eso es que está esclavizada la mayoría de la humanidad. Solo están fuera de esa esclavitud los que ya han nacido de nuevo, los que han conocido a Jesús y se han apropiado de su libertad.
Estamos. Por eso hoy dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a estudiar del versículo 41 al 59. Y dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y será todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No sé que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come y el que también vivirá por mí, ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas digo él en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es demasiado importante para nosotros entender, porque la verdad es que es muy difícil, sin haber nacido de nuevo, entender qué significa comer el pan que es Cristo, su carne, y beber su sangre. Se requiere, esas cosas solamente se entienden cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha decidido ¿qué? Comenzar a vivir en el nuevo pacto para la gloria y honra de nuestro Dios. Cuando usted entiende que es Jesús el único que te puede ayudar, que es Jesús el único que puede formar su vida para la gloria y honra de su nombre. Hoy quiero que recordemos, porque vamos a estar muy centrados en Romanos 15:4, 5. Dice Romanos 15:4, 5, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En este tiempo, y hace unos meses vengo enseñando y predicando en el programa que hacemos en YouTube, El Monte de Alabanza, diciendo que Dios nos ha delegado tareas divinas a nuestra vida. Que Dios delega tareas divinas a todo aquel que decidió en su nuevo nacimiento y permanecer en el creer en Cristo Jesús. Porque desde el comienzo Dios lo único que ha venido es delegando entre los creyentes tareas divinas. Y yo vengo invitando hace rato a que usted se centre y haga una lista de los hombres que usted ha leído en la palabra de Dios y que han recibido de parte de Dios el poder hacer esas tareas divinas que Dios delegó. Usted puede hablar de Abraham, puede hablar de Moisés, puede hablar de David, puede hablar de José, hasta el punto en que llegue a que hable de usted mismo. O si no, no ha pasado nada en su vida. ¿Estamos? Porque Dios, las tareas que le ha dado a usted también son tareas divinas. Que no las... Ese significado de tareas divinas son tareas que los hombres no podemos realizar. ¿Ok? Son tareas sobrenaturales de Dios. Como por ejemplo dividir el Mar Rojo. Eso no lo dividió Moisés. Simplemente Moisés fue un hombre obediente a la voluntad de Dios y hizo y dijo lo que Dios le pidió que hiciera y dijera. Pero usted tiene tareas divinas, por ejemplo, los que somos casados, tenemos tareas divinas, educar nuestros hijos. Eso es una tarea divina. Esa tarea no la puede hacer ninguna persona hasta que no someta su vida a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Siempre hemos querido edificar a nuestros hijos a través de la experiencia humana, desconociendo la fidelidad, la integridad y la soberanía de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra para la educación de nuestros hijos. Los casados tenemos otra tarea divina y es el cuidar de nuestra esposa. Usted va a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y Dios le dice que usted debe cuidar de ella sabiamente, tratándola como a un vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esa es una tarea sobrenatural. Esa es una tarea que no la pueden hacer los hombres que no dependen de Dios. Y de eso se trata el tema de hoy. De aprender a vivir alimentados por el pan de vida y la sangre de Jesús, que es lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena y queremos recordar permanentemente la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. No se trata de leer solamente la Biblia. El fin de la lectura de la palabra de Dios tiene que ser el sometimiento y la obediencia a lo que usted ha leído. No hay otra tarea por encima de eso. Usted quiere educar a sus hijos por experiencia. Y entonces le pregunta, si tiene hijos pequeños, le pregunta a los que tienen hijos grandes, ¿y usted cómo hizo? O va y compra libros en la librería donde dice cómo educar hijos y usted se centra a leer eso. Yo no estoy diciendo que no lean,
Pero la suficiencia de la Biblia no la puede cambiar usted por los consejos de personas que viven peor que usted. Los consejos de la Biblia son instrucciones de Dios para que usted pueda verdaderamente lograr el éxito y la excelencia en la educación y cuidado de su familia. Por eso en este encuentro espiritual profundo, donde Jesús se presenta como el pan de vida, invitando a una entrega total que va más allá de lo material y ofrece vida eterna. La vida que Dios nos está ofreciendo a nosotros no es una vida igual que la que se está viviendo. Cuando usted va a Efesios capítulo 5, usted encuentra cómo se maneja el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el Señor le dice cuál es el comportamiento de la esposa, del esposo, de los hijos. Esa es la suficiencia de la palabra. Cuando el Señor pone un ejemplo que es muy grande, ¿estamos de acuerdo? Cuando el Señor dice que usted debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Es como difícil, ¿ah? Pero es lo que Dios pide. Y es lo que Dios demanda de nosotros los seres humanos. A nosotros nos pide cosas muy fuertes, pero a la mujer le pide una conducta casta y respetuosa, un sometimiento verdadero a su esposo. Y la mujer solamente se someterá al esposo que está sometido a Cristo. Porque las experiencias y los tratos del mundo siempre serán para maltrato. Por eso, tras la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús transforma la búsqueda física en un anhelo espiritual, explicando que su carne y su sangre son verdaderamente comida que otorga vida eterna. Ahí está centrada nuestra vida, y ese tiene que ser nuestra realidad en Cristo. Yo quiero decirle que nadie lo puede aconsejar a usted cómo educar sus hijos, solamente Dios. Porque usted y sus hijos son creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Usted no puede poner a que una persona fuera, externa de Dios, le ayude a hacer lo que usted no puede hacer. Usted tiene que someterse a Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor en esta mañana. Lo que nos está hablando el Señor en esta mañana. El pasaje destaca la fe en un don del Padre que atrae y enseña, y que cree y el que cree en Él, o el creer en Él, produce una unión íntima y duradera, permitiendo vivir por Él como Él vive y como vive el Padre. Jesús y el Padre uno solo son. El problema de nosotros es aprender a obedecer lo que Dios tiene para nuestra vida. Jesús responde con la verdad espiritual. Jesús no da de otra manera. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el misterio de la Trinidad. No lo podemos separar. Tenemos que vivir esa experiencia de creer que Dios, el Padre, no es la misma persona que usted puede creer que debe ser el Hijo. Son dos personas distintas que forman un misterio que nosotros
nos es muy difícil entenderlo y por eso existe una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad. ¿Estamos? Usted no puede creer que el padre va a hacer lo que le toca al hijo y el hijo después hace lo que le toca al padre. El padre hace lo que le toca al padre y el hijo hace lo que le toca al hijo y el Espíritu Santo hace lo que le toca al Espíritu Santo. Y usted y yo somos un mismo recipiente para los tres. Y vamos a vivir lo que los tres nos mandan. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted requiere poder y sabiduría, el Espíritu Santo lo atiende porque fue lo que el Señor dejó para que esté entre nosotros. Así dice Juan 14, cuando dice que el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él va al Padre para interceder delante del Padre para que el Padre envíe al otro Consolador, al Espíritu de la verdad, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él nos enseñará lo que no sabemos, nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo nos ha hablado y nos ha enseñado, y nos revelará las cosas futuras. El Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hizo el Padre. El Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hizo el Hijo. Y el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Él está haciendo por la iglesia. ¿Estamos? Comenzamos leyendo Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, esta mañana. La iglesia estaba atravesando muchas amenazas y conflictos. Y entonces los apóstoles no se escondieron. Los apóstoles no dejaron el servicio a Dios para ver si el tiempo arreglaba el problema, sino los apóstoles le dijeron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Señor, escucha sus amenazas, escucha cómo nos persiguen, Dios, pero nosotros le vamos a pedir algo especial, que nos dé más denuedo, que nos dé más autoridad para predicar con más poder, certeza y seguridad tu palabra. Porque tu palabra es la que santifica, porque tu palabra es la que limpia, porque tu palabra es la que hace que el hombre pueda ser feliz. Es necesario entender nosotros que es inútil seguir intentando depender de nosotros mismos. ¿Estamos? Usted tiene que entender que Jesús responde con la verdad espiritual. Nadie puede venir a Él si no lo manda el Padre. El Padre nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en este texto, la tensión aumenta y Jesús intensifica su llamado a una entrega radical. Si usted mira los primeros capítulos y versículos que estudiamos de Juan, eran mucho más livianos que estos que estamos estudiando ahora. Porque el Señor lo que ha venido haciendo es capacitándonos de menos para más, no de más para menos. ¿Estamos de acuerdo? A medida que usted va conociendo a Cristo, la responsabilidad de vida va siendo mucho más grande en su corazón. Por eso el Señor dice que llegará el día en que usted no puede decir que no tuvo profeta en su vida. Porque ese evangelio de Juan es una profecía inmensa para la iglesia. El evangelio escrito por Juan es una profecía maravillosa para la iglesia. Y el evangelio escrito por Mateo es una
hermosa bendición para los judíos. ¿Ah? Porque es que no son 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios son? 1. Lo escriben 4 personas. El evangelio escrito por Marcos, ¡qué belleza! El aprender a vivir lo que Cristo hizo. Y el evangelio de Lucas, una narración histórica de todo lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Por eso, este pasaje cierra con Jesús, quien afirma que es carne, que es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida, y que quien come de él y bebe de él permanece en él y él en esa persona. No hay nada más que hacer. Dios quiere permanecer ¿dónde? En usted. Pero Él quiere permanecer en usted. Pero ¿cuál es la demanda más grande de Dios ahí? Que usted permanezca en Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y usted está feliz porque usted dice que es creyente. Yo no puedo dudar lo que usted dice. Yo le creo que usted es creyente. ¿En qué es lo que yo no sé? Pero usted es creyente. ¿Estamos? Porque todo creyente debe dar testimonio. Y todo creyente debe dar fruto de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Sí, yo prefiero que usted me digan amén para saber que están entendiendo. ¿Ah? Porque si permanente me dicen que están entendiendo, yo sigo, si no me devuelvo. Juan 6 nos presenta una de las declaraciones más impactantes de Jesús después de haber multiplicado los panes y los peces. En Juan 6, 1:15 que estudiamos, lo leímos. Después de haber caminado sobre el mar en Juan 16, 21, de revelar que Él es el pan de vida, el pan de Dios, en Juan 6, 30 al 40, ahora Jesús profundiza aún más. Él es el pan que vino, que baja del cielo, y solo comiéndolo hay vida eterna. Yo quiero hacer no advertencia ni nada de eso, ni tampoco quiero hacer una aclaración, porque la Biblia yo no la voy a aclarar. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero comentarles algo. ¿Usted para qué come? Para estar fuerte, para saciar el hambre. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús dice, yo soy esa comida espiritual que necesitas para vivir en el poder, la gracia y la misericordia del cielo. Usted tiene que vivir en esa dimensión. ¿Ah? Por eso hay que comer el pan de vida. ¿Qué es comer el pan de vida? Comer el pan de vida no es solamente la Santa Cena el día que la hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Este mensaje confronta y divide, ilumina y salva. El problema no es falta de evidencia, sino la incredulidad humana. Cuando usted come de Cristo, se alimenta con su palabra, que es la bendición de Dios para su vida, usted tiene que vivir y experimentar lo que vemos en este pasaje, el ministerio de la encarnación, la elección y atracción soberana del Padre, la vida eterna, la unidad del plan redentor, la necesidad de alimentarnos de Cristo y la revelación de la verdadera fe. Con eso es que tienes que alimentarte.
¿Estamos? Bueno, porque es que si usted no lee la Biblia no se alimenta con nada, mi estimado hermano. Mi estimado hermano, hermana en Cristo, mi amigo y mi amiga en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no come si usted no come ese alimento que dejó Dios, que es su palabra, usted no está fortalecido para vivir esa cantidad de cosas que hemos hablado. Vamos a mirar este tema, es bastante profundo y este tema lo vamos a tratar en 4 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Después de la introducción que hicimos ya todos lo sabemos. Ahora vamos a correr, porque ya no necesitamos más cosas, sino vamos a expresar los 4 puntos que les voy a citar, porque al final a usted le van a entregar una hojita con el resumen de la predicación, y entonces usted va a llevarla y va a volver a leer y se va a acordar de todo, porque de todo ya hemos ¿qué? Hablado. ¿Estamos de acuerdo? Esperando que usted esté aquí. ¿Ah? Bueno, yo estoy seguro que su cuerpo está aquí. Estoy plenamente seguro. Pero lo que yo quiero que estemos seguros es que está también su alma en este lugar. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si usted está aquí en el cuerpo y el alma está por allá pensando en lo que usted quisiera estar haciendo, mi estimado hermano, ha venido a perder el tiempo. Y en eso tenemos que aprender a ser muy claros. ¿Estamos? Si usted no le puede dedicar las 2 horas al Señor para ver la gloria de Dios en su vida, estamos equivocados. Usted cuando llega a esa puerta debe decirle: Señor, aquí voy a estar 2 horas. ¿Con quién? Contigo, Dios. Aquí voy a estar 2 horas contigo. ¿Vamos bien o no? Pero si usted está aquí, el cuerpo, y el alma está en otro lado, por favor tráigala. O sea, póngala aquí en este lugar. ¿Ok? Porque si no, usted después sale de aquí y dice: yo no me acuerdo de qué hablaron. Claro, pero sí se acuerda que estaba pensando en lo que va a almorzar, a dónde va a ir, con quién va a ir, cómo va a estar. Entonces, de eso sí se acuerda completo. Pero no se puede acordar de lo que no ha escuchado. Por eso este tema lo vamos a tratar en 4 puntos que van a ser rápidos, porque ya está todo explicado. Entonces decimos, primer punto, el rechazo de la luz. Porque Jesús es la luz verdadera y el rechazo está entre el versículo 41 al 43. La obra soberana del Padre en la salvación. El punto número 2. La salvación viene por parte del Padre y la encontramos en el versículo 44 al 46. Y después viene el pan que da vida eterna, versículo 47 al 51, y comer la carne y beber la sangre, versículo 52 al 59. De esa manera vamos a resumir todo lo que hemos hablado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que vamos a cogerlo y lo vamos a meter en 4 puntos para que usted tenga esa claridad. Y entonces, por eso se centra la afirmación de Jesús como el plan de vida, un concepto que provoca rechazo entre los judíos, pero que es fundamentalmente para la salvación. Los judíos no pudieron entender eso. Y es sencillo. El pueblo judío es un pueblo ¿qué? Especial para el Señor. Pero no quiere decir que es salvo. Quiero que les quede claro eso. No quiere decir que son salvos porque es un pueblo escogido por Dios. Dios escogió a los judíos para que ellos fueran la luz en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy somos todos conscientes que ellos no son la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Digan amén. Ellos no son la luz del mundo. La luz del mundo hoy es la iglesia. ¿De la que usted qué?
forma parte. Nosotros somos la luz del mundo hoy, no los judíos. ¿Estamos? Por eso en Hechos 9 el Señor es muy enfático en llamar a Pablo a que predicara el evangelio. ¿Dónde? A los gentiles. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, está conformado por judíos y gentiles. Y hoy hay más gentiles que judíos. ¿Estamos? Es lo que tenemos que mirar nosotros. Teológicamente el pasaje enseña que la fe en Jesús es necesaria para obtener la vida eterna, la cual se obtiene a través de una relación íntima de unidad con Él. La unidad con Dios es algo que siempre está originado ¿por quién? Por Dios. ¿Quién te invita a orar cada mañana? Dios. ¿Quién te espera cada mañana cuando usted está haciendo devocional? Entonces, nunca es iniciativa tuya, ni mía. El orar, el perdonar, el ayudar, el servir, es iniciativa ¿de quién? De Dios. Y es tarea divina delegada ¿por quién? Por Dios. Usted por eso debe entender que la educación de sus hijos no depende de algo diferente a su sometimiento a la vida de Dios y a su palabra. ¿Estamos? Todos los que somos ya de edad en este lugar, sabemos y entendemos que lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos recogiendo hoy, fue el fruto de lo que sembramos y quizás estábamos sembrando anteriormente la experiencia de otros, no la experiencia que Dios da a la vida del cristiano. ¿Estamos? Por ejemplo, uno quería hacer como el papá, educar a los hijos como el papá lo educó a uno. Y entonces repetimos los mismos ¿qué? Errores o no. Pero si nosotros nos centramos en la palabra de Dios, que es lo que nos está invitando Dios, vamos a criar nuestros hijos según la revelación e inspiración de Dios a través de su evangelio. Por eso nosotros tenemos que entender exegéticamente, debemos interpretar que el pasaje se refiere a una comunión literal, no se refiere a una comunión literal, sino a una unión de fe en Jesucristo, quien a través de su carne y sangre da la vida eterna a quien cree en Él. Ese también se merece un amén. Porque si usted cree en Él, usted está seguro de que está disfrutando y está sembrando para cosechar lo que Dios pide que el ser humano viva más adelante. Por eso, en el primer punto, el rechazo de la luz, leemos el versículo 41 al 43. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Los judíos murmuraban al oír a Jesús decir que Él había bajado del cielo, porque ellos lo conocen como el hijo de José, y teológicamente esto resalta la incredulidad humana. Es increíble, pero el hombre tiene que entender
y tiene que aprender a separar las cosas de Dios de las cosas de la carne. Y eso fue lo que los judíos nunca pudieron hacer con Jesús. Por eso todavía lo están esperando que venga. Porque ellos esperan un Mesías conforme a las características y normas que ellos ¿qué? Tienen. Pero usted debe vivir y experimentar de una manera sobrenatural, porque esa es la fe y creer que el Señor Jesucristo fue ¿qué? Enviado del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Que simplemente José y María fueron la familia que Dios tomó prestada para traerlo, para encarnar a Jesús. Para que apareciera el Dios encarnado entre la humanidad. Es como sus hijos son prestados para usted. Dios tiene un plan para ellos. Y si usted no conoce el plan, los va a educar conforme usted quiere. No conforme Dios ¿qué? Quiere que se haga. Por eso es necesario entender cuál es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Por eso los judíos no podían entender que Jesús había sido enviado del Padre, porque ellos nunca pudieron separar las obras de la carne de las obras del Espíritu. O sea, nunca entendieron lo que el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 8, versículos 5, 6 y 13. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne hacen las cosas de la carne, los que son del Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Los que hacen las obras de la carne mueren, y los que hacen y vencen la carne por las obras del Espíritu vivirán y tendrán paz. Por eso Jesús responde explicando que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Y que todos los que escuchan y reciben la enseñanza del Padre vendrán a Él y Él nunca los rechazará. Hay un ejemplo del ministerio de Jesús que quiero destacar en esta mañana, que está en Juan capítulo 10, versículo 26 al 31. Jesús siempre fue rechazado cuando afirmaba su identidad divina. En Juan 10, 26 al 31. Nosotros debemos entender que se centra en la relación entre el creyente y Dios, enfatizando que quienes son ovejas de Jesús porque escuchan su voz y lo siguen. Esas son las ovejas de Cristo. Ese es el rebaño del Señor, formado por ovejas, por personas que escuchan la voz del Señor y ¿qué? Y le siguen. Usted y yo somos ese tipo de personas que hemos oído al Señor y le seguimos. ¿Estamos? Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Lo que se espera de una oveja. Una oveja es proveedora. Por ejemplo, a una oveja no hay necesidad de manatearla para poderla ordeñar. A la oveja, para poder hacer un vestido para usted o para mí, no es necesario matarla. Lo que hay es que peluquearla. ¿Estamos de acuerdo? Y su lana es la que vamos a usar. Porque la oveja siempre será dadora, proveedora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿usted qué debe ser? Proveedor, dador. ¿Estamos de acuerdo? No de lana, porque usted no es oveja real. Usted es una metáfora de lo que está Dios hablando. Pero usted ¿qué debe dar? Usted debe dar el amor que recibe del Señor. Debe dar la paz que recibe del Señor. Debe dar de lo que Dios le ha dado en general, para que usted pueda vivir y centrarse en esa vida que Dios quiere que usted viva. Este pasaje también resalta la seguridad del creyente en la protección de Jesús y la promesa de vida eterna, incluso ante las dificultades.
La oveja es protegida por su pastor. Y el Señor lo demostró que dio la vida ¿por quién? Por sus ovejas, por la iglesia. No vamos a hablar nosotros de dar la vida físicamente, pero usted debe dar la vida por sus ovejas. Usted debe dar la vida por la formación de sus hijos. ¿O no? Usted debe dar su vida por las ovejas. ¿Qué es dar su vida? Es que hay que negarse a muchas cosas que usted quisiera hacer, pero que su hijo necesita ese tiempo para que usted lo capacite, lo forme en el poder y en la sabiduría divina para poder vivir y enfrentar un mundo caído en el pecado y en la maldad. Por eso debemos mirar que la seguridad de la salvación para aquellos que son ovejas de Jesús, quienes escuchan y siguen la voz, su voz y la condenan, para siempre rechazan al Hijo de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios son los que rechazan a Dios, a Cristo, para siempre. Y eso es parte del rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Yo prediqué hace algunos años aquí, pero muchos años. Recién que llegué, una vez compartí un tema acerca de las ovejas, que las ovejas eran miopes, tercas, testarudas, todo, y empecé a explicar paso por paso comparado con la vida real de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no me voy a detener en eso, usted ya debe acordarse de eso. Vamos. Por eso nosotros tenemos que entender que este pasaje está enlazado como toda la Biblia con el Antiguo Testamento. Ese pasaje nos lleva a entender lo que dice Números 21:5. ¿Qué dice Números 21:5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué estaban rechazando? El maná. ¿Estamos de acuerdo? Hoy la gente, ¿a quién rechaza? A Jesús, que es el pan de vida. Por eso nosotros encontramos que ese pasaje nos lleva en un comentario muy claro que el pueblo rechazó el pan del cielo, el maná, que era una figura del verdadero pan de Cristo, y Jesús ahora presenta el cumplimiento, y otra vez el pueblo murmura la historia y se repite: odian y rechazan al pan de vida. ¿Estamos de acuerdo? Los judíos, ¿qué estaban haciendo? Rechazando el pan de vida. Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mí vivirá para siempre. Pero los judíos no estaban interesados en eso. Entonces más bien lo repudiaron. Usted es un falsante, usted es tal causa, usted es tal otra, usted es el hijo de José y de María. ¿Estamos? Y hoy se puede presentar lo mismo con su vida. Usted llegará a su casa a compartir del Evangelio y su casa a decirle: usted hablando de Dios. ¿Y qué puede decir la palabra? ¿Qué dice? ¿Lo están rechazando o no? ¿A usted lo rechaza por compartir el Evangelio o no? Si no lo rechazan es porque no lo comparte. Porque cuando usted comparte el Evangelio como es, lo van a rechazar. Porque es que es lo mismo. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, todo el pueblo se alborotó. ¿Cómo es que vamos a comer de su cuerpo y cómo es que vamos a tomar de su sangre? Segundo punto, la obra soberana del Padre en la salvación. Versículo 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está
en los profetas y será todo enseñado y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y no que alguno haya visto al Padre, sino que él vino de Dios y está ¿qué? Visto al Padre. No ha visto al Padre, ve a Jesús. Jesús y el Padre son el mismo. Por eso nosotros debemos mirar que ese versículo 44 y 46 se centra en la iniciativa divina para la salvación. Nadie puede llegar a Cristo sino por sí mismo. Nadie puede llegar a Cristo por sí mismo. Usted debe ser llevado, atraído por el Padre para llevarlo a Cristo. Usted puede analizar su vida cristiana. Cuando yo estudié este material para esta predicación, yo me acordé de algo que pasó para que yo no pueda decir que yo busqué a Cristo, sino poder terminar arrodillado diciéndole al Señor: gracias por haberme buscado, o gracias por haberme ¿qué? Encontrado. Los dos términos en Juan son exactamente iguales. ¿Estamos? Porque no fui yo el que llegué a Cristo. El Señor en su amor y en su misericordia llegó a mi vida. En el versículo 44 enfatiza que la atracción a Cristo no es un mérito humano, sino una acción del Padre que inicia el cambio de la fe en nuestro corazón. Él es el que todo lo hace. Tenemos también aquí un ejemplo del ministerio de Jesús, que es importante entenderlo. A mí me gusta mucho enfatizar en lo que el Señor hizo, no solamente en ese momento, sino lo que el Señor siempre hizo. En cada llamada al discípulo, Jesús muestra que venir a Él no es por voluntad humana, sino por revelación divina. En Mateo 16, 13 al 17, es un pasaje que nos va a narrar el momento en que Jesús en Cesarea de Filipo indaga sobre la identidad que le atribuye a él y le pregunta a sus discípulos quién creían que era. Acordémonos de Mateo 16, 13 en adelante. Cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan de ese pasaje? O si no, anótelo para que lo lean en la casa. Pero es necesario que usted lo lea. ¿Estamos? Y entonces el Señor se sienta con sus discípulos y narra el momento en que Jesús en Cesarea de Filipo indaga sobre la identidad que la gente le atribuye, para luego preguntar a sus discípulos quién creía que era él. Le pregunta a sus discípulos. Después de que le hace la pregunta y entonces los discípulos le contestan a Jesús diciendo: unos dicen que usted es Juan, otros dicen que usted es ¿qué? Elías. Otros dicen que usted es un profeta. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: bueno, eso dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? O sea, le está preguntando a los que caminan con él: ¿qué han aprendido de mí? Y entonces Pedro contesta, lleno del Espíritu Santo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque nadie puede hacer todo lo que tú haces. Yo y usted tiene que decir: ¿qué piensa usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para su vida? No, amén, no. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre para ganar su corazón, para ganar su vida y llevarlo a la salvación y a la vida eterna. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que enseñarle a la humanidad. Por eso nosotros también tenemos que hay una parte en el Antiguo Testamento que habla de lo mismo.
que nos enseña cosas importantes. Jesús directamente al profeta Isaías, que dice en el versículo 13 del capítulo 54, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso empalma con lo que estábamos leyendo, con lo que leímos en Juan y con lo que usted va a leer en el comentario en Mateo 16. Eso empalma y nos lleva a tener que entender que el nuevo pacto prometía que Dios mismo enseñaría internamente a su pueblo. Cristo encarnado vino a hacer eso que el Padre había dicho que iba a hacer con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Hoy estamos todos nosotros aprendiendo de él. Yo sería feliz que los viernes estuviera este salón lleno de personas que están interesadas en entender y comprender a Dios para poder vivir cada día mejor. Porque son las clases doctrinales de la iglesia. Son las clases donde le enseñamos a conocer más a Dios. El día viernes es un día muy importante para nuestra iglesia. Porque es el día que Dios ha decidido dedicarle tiempo a la iglesia para capacitarla en el conocimiento pleno de Dios. Todos los estudios bíblicos que hacemos son guiados por Dios a ese mismo punto. A que usted en un estudio bíblico conozca más a Dios, y entonces cuando usted conoce a Dios termina sometido a ese Dios glorioso y maravilloso. El tercer punto nos dice: el pan que da vida eterna, 47 al 51. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del ¿qué? Del mundo. ¿Qué fue lo que entregó Cristo en la cruz? Su vida. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Asumir todo el pecado de nuestra vida. Y el Padre, en el amor más profundo que ha tenido por cada uno de nosotros, echó sobre él todo ¿qué? Todo el pecado. No se contentó el Padre con el pecado que él había recogido por el camino al Calvario, sino que derramó sobre él toda la maldad de la humanidad. Por eso Cristo le dice: ¿por qué me has abandonado? Y Cristo fue a la cruz con amor y con misericordia por cada uno de nosotros. Por eso se trata en la identidad de Jesús como el pan de vida que desciende del cielo, la importancia de la fe y la enseñanza de que Él ofrece la vida eterna a quienes creen en Él. Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Y es lo que nosotros tenemos que vivir. Es lo que nosotros debemos estar preparados para vivir en esa dimensión gloriosa que Dios tiene para nuestra vida. Por eso también allá hay un ejemplo que está en Lucas 22, 18 al 20, un ejemplo del ministerio de Jesús, que es lo que el Señor hizo en la última cena. Revela la manera íntima, que enseñó en Juan 6:51. Por eso él dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hoy nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios dice. Esos versículos
que les estoy dando es para que ustedes lo lean, lo repitan en su casa. Yo les estoy explicando, pero es necesario que usted lo lea. Por eso en la última cena Jesús revela de manera íntima lo que enseñó Juan en el capítulo 6, versículo 51, que fue lo que leímos. Aquí el pan deja de ser símbolo físico y se convierte en el cuerpo entregado en sacrificio. Lo que antes fue anunciado en este momento es interpretación y revelación para nuestra vida. El gesto de partir el pan muestra que su muerte no es un accidente, sino una entrega voluntaria, y la vida eterna solo viene por participar de Cristo con verdadera fe. Así que la cena confirma que Jesús no solo da pan, Él es el pan vivo que desciende del cielo para salvarnos. En el Antiguo Testamento también tenemos algo que nos revela lo mismo. Por eso nosotros entendemos que este pasaje gira en torno a la institución de la Santa Cena o lo que es la Eucaristía por parte de Jesús, que simboliza su sacrificio y su nuevo pacto en la sangre. Por eso los versículos instruyen a los creyentes a realizar este acto en memoria suya. Cuando el Señor estableció la Santa Cena, como lo miramos cada 15 días nosotros en el Evangelio. Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos algo que es el pan vivo a punta del sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento el sacrificio debía ser ofrecido para expiación, y eso fue lo que se dio en Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7. Eso nos va a hablar a nosotros de la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor pidió que deberían llevar un cordero de 1 año, que fuera perfecto, tenerlo 14 días antes de comerlo, y con su sangre iban a marcar los lindeles de las puertas de la casa donde estaban ellos reunidos comiendo el cordero, para que el ángel de la muerte no entrara en esas casas. Usted toma al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida y marca su corazón para que el ángel de la muerte no entre a su vida. Usted tiene que crecer en ese conocimiento pleno de Dios. Tiene que crecer en el conocimiento pleno de Jesús para que se pueda marcar. Usted se puede imaginar la dificultad que hubo para que todos los egipcios llevaran un cordero a su casa y esperar 14 días para sacrificarlo. Lo primero que podía pasar es que el faraón se diera cuenta y hiciera cosas terribles. Pero el proceso de Dios cuida a nuestra vida. Por eso esos lindeles que fueron marcados, esas casas, nunca entró el ángel de la muerte. Allí no murió el primogénito. El primogénito murió en todas las casas que no estaban marcadas con la sangre de un cordero sin mancha. Hoy nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Dejar que la sangre de Cristo marque nuestro corazón, nuestra vida, y nos permita disfrutar de ese momento que es el pan vivo. Cristo se entrega como sacrificio. La Pascua fue sombra de Cristo en esa realidad. Y el último punto dice que debemos comer la carne y beber la sangre en el versículo 52 al 59. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
al que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así como el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas os dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La aplicación de ese pasaje es una enseñanza que Jesús es el que marca nuestro corazón y nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que mirar que la carne y la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, son la verdadera comida y bebida que dan vida, superando el poder salvífico de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. El ministerio de Jesús también tiene un ejemplo para agregarnos en esta mañana, para que podamos nosotros vivir y disfrutar de ese proceso de Dios y entender profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón que la Biblia es una sola. Es un solo libro. Les he dicho en varias oportunidades que muchos comentaristas dicen que la Biblia es un libro con 16 capítulos, 66 capítulos, perdón. 66 puntos a tratar. Otros, los estudiosos de la Biblia hablan de 66 libros y los han dividido en capítulos y versículos para que usted y yo podamos entenderlos y podamos vivir. Un ejemplo del ministerio de Cristo es que está en Mateo 26, 26, 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. El Señor Jesús estableció la cena y lo bebió en la última cena y le dijo eso a sus discípulos y lo demostró a sus discípulos. Se centra en la institución de la cena del Señor, donde el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Su significado bíblico clave es que la muerte de Jesús establece el nuevo pacto para perdonar los pecados de muchos. Es importante que nosotros entendamos cosas que tienen que pasar en nuestra vida. Por eso, cuando tomamos el pan y el vino, tenemos un tiempo de reflexión profunda en nuestra condición de vida. Y los pastores invitamos a que usted tome un momento de arrepentimiento delante de nuestro Dios. Que usted se arrepienta de sus pecados. Porque eso es lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó cuando marcaron los lindeles de las puertas? ¿Todos eran santos? ¿Todos los hebreos eran santos? No. Pusieron la sangre en los lindeles de las puertas para mostrar que estaban dispuestos a un arrepentimiento para poder salir victoriosos a la libertad de la esclavitud. Cuando usted bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, manifestado a través del pan y del vino, del jugo de la uva, cuando usted bebe eso, usted está simbolizando la muerte en la que Jesús establece el nuevo pacto para el perdón de los pecados de muchos. Usted debe entregar su corazón a Dios en arrepentimiento y fe ese día. ¿Estamos? Por ejemplo, después de una predicación, que es como lo hacemos, usted ya tiene razones para haber entendido lo que Dios quiere de su vida. ¿Estamos de acuerdo o no?
O sea, usted sabe qué es lo que Dios ha dicho esta mañana, ¿o no? Entonces usted, si fuéramos a celebrar la Santa Cena, sería muy sencillo. Levantarnos, ponernos a orar, pedirle perdón a Dios y poder entender que el pan representa el cuerpo de Jesús para que sea entregado por sus seguidores. La bendición y el partirlo son gestos de entrega incondicional de Dios para la salvación del hombre. La copa representa su sangre que se derrama para el perdón de los pecados, y el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, basado en la ley mosaica y el sacrificio de animales, la muerte de Jesús es la única que nos puede asegurar hoy una vida de salvación. En la época que moría el Cordero, no había esa entrega. Nosotros hoy tenemos, según Hebreos, la libertad para llegar a la presencia del sumo sacerdote, que es Jesús, el sacerdote santo y limpio, que da perdón a nuestra vida y santifica nuestro corazón. Por eso, el enlace de este paso con el Antiguo Testamento está en Levítico capítulo 17, versículo 11. Cuando dice, porque la vida de la carne es la sangre, esta y yo os la hemos dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cristo es el que murió y se entregó por cada una de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vamos a una conclusión final, pero nos vamos a poner en pie, vamos a orar. La conclusión final, los puntos que yo quiero que usted recuerde, se los quiero compartir en oración. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Después de recorrer este profundo pasaje, entendemos que el mensaje de Jesús en Juan 6 no es opcional, ni simbólico, ni superficial, es una verdad eterna que define la vida y la muerte del alma humana. Dios está con nosotros y Dios bendice nuestras vidas. Los judíos murmuraron, el pueblo rechazaron a los discípulos, dudaron de Cristo, permanecieron firmes en declararlo, pero los discípulos siempre estuvieron firmes, independiente de la incredulidad de los judíos, independiente del maltrato que ofrecían los judíos. Ellos siempre estuvieron, los apóstoles siempre estuvieron diciendo, yo soy el pan vivo, el que come de mí vivirá para siempre. Es lo mismo que estamos diciendo hoy después de muchos años del cumplimiento de la resurrección, de la ascensión de Cristo al cielo, en la orden que le dejó el Señor a los apóstoles en ese momento, y de predicar por todo el universo el Evangelio, enseñándoles a todos lo mismo que yo les he enseñado. El primer paso es bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el paso esencial es que usted hoy decida comenzar por su casa, a ser el pastor de su familia, a ser el pastor de su casa, a enseñarle a toda su familia lo que significa la muerte y resurrección de Cristo, hecha en la cruz del Calvario para salvación de los seres humanos. Enseñarle a la familia que Dios debe ser la primera opción de su vida, que Dios no puede estar nunca después de. El mundo habla de, en la fe humana y algo más, pero la vida cristiana es Cristo y no más. Cristo y su amor, Cristo y su misericordia, Cristo
y el poder que bendice nuestra vida. Lo primero que quiero que usted recuerde a través de esta predicación es que el hombre rechaza la luz, pero Dios atrae soberanamente a los suyos. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos trajo a Cristo, porque Dios nos llevó a vivir y a experimentar esa confianza y seguridad que debemos tener en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. El pan vivo supera el maná. Cristo no solo sostiene, Él salva. El maná solamente sostenía al pueblo de Israel. Muchos lo rechazaron, muchos se cansaron del maná del cielo. Y hoy también vemos a muchos cansados y fatigados, que abandonan el barco de la iglesia, el barco de la fe, porque están cansados. Allá decían que porque el pan era demasiado liviano. Aquí dicen porque hay mucha exigencia, porque Cristo pide que usted sea recto delante de Él. Dios pide santidad para vivir, mas no pidió santidad para comer el maná del cielo. El maná del cielo lo comían todos los que lo recogían, pero hoy no viven la santificación todos los que dicen que son cristianos. El cristianismo no es de palabras, el cristianismo es de obras, manifestando el poder de ese Dios maravilloso que ha dado nuestro corazón. Por eso el mundo vive hambriento y vacío, sin esperanza, porque busca pan que perece. Solo Cristo puede llenar el alma. Solo Cristo puede perdonar. Solo Cristo puede transformar. Solo Cristo puede resucitar. Por eso, comer su carne y beber su sangre, creer profundamente, depender totalmente de Jesús, nos enseñó que no basta con admirarlo, escucharlo o conocerlo. Se debe comer y beber, es decir, apropiarse de su sacrificio. Yo le invito a que usted levante su corazón y se apropie en esta mañana del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que usted dependa de su obra redentora y que usted se alimente siempre estando en su presencia y que usted pueda vivir por la fe en el Señor Jesucristo, la vida eterna y resurrección gloriosa. Es lo más grande que puede haber ocurrido para nuestra vida. Hoy Jesús nos llama, hoy Cristo nos invita nuevamente a la mesa espiritual. Coma, beba y venga a mí. Es lo que el Señor Jesús siempre ha dicho y seguirá diciendo alrededor de nuestra vida. Quien rechaza el pan morirá en su pecado. El que lo acepta y vive el sacrificio de Cristo vivirá para siempre. La pregunta con que quiero terminar en esta mañana, la pregunta que Cristo cierra este mensaje es: ¿de qué pan vive tu alma? ¿Del pan que perece o del pan vivo que desciende de los cielos? Que cada uno pueda decidir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Levante su corazón y alabe a Dios. Levante su corazón y exalte a Dios. Glorifíquelo porque Él es el dueño de nuestras vidas. Y dele gracias porque de Él es el poder y la gloria eterna sobre nuestros corazones. Vamos a terminar con esa canción hermosa y maravillosa. Vamos a decirle a Jesús: gracias. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por bendecir nuestras vidas, Dios. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, Dios. Gracias por ser el sanador de nuestra vida. Gracias por bendecirnos, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y te glorificamos solo.
vida eterna es Jesús, el pan de vida, emana de mi sustento. Solo dígaselo a Jesús desde su corazón. Solo dígale: Señor, tú eres el pan de vida. Tú eres el que da sanidad, medicina y curación. Tú eres el que vives y reinas para siempre. Y el que habitas en nuestro corazón para que tu gloria siempre sea manifestada con poder y victoria. Dele gracias a Dios en esta mañana. Y dígale: Señor, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y por tu grandeza, Padre de los cielos. Hoy queremos decirte que te amamos, Dios. Que te llevaremos con gozo y alegría a nuestra familia, Señor amado. Que allí donde hay enfermos serán sanados, Señor. Que allí donde hay necesitados serán suplidas sus necesidades por el amor y la misericordia tuya, Padre de los cielos. Padre, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por el poder de tu gloria.